Hola, buen día. Para conocer más a Dios, vamos a iniciar con este discipulado. Poco a poco vamos a descubrir lo que Cristo hizo por nosotros y la nueva vida que nos da, y se llama Nueva Vida en Cristo, volumen 1, Pasos básicos de la vida cristiana. Contenido: 13 lecciones. Vamos a estudiar cada una de ellas. Paso 1, salvo. Paso 2, seguro. Paso 3, victorioso. Paso 4, Señor de todo. Paso 5, viviendo en el Espíritu. Paso 6, Dios me habla. Paso 7, hablando con Dios. Paso 8, en comunión diaria. Paso 9, mi iglesia. Paso 10, a testificar. Paso 11, las ordenanzas. Paso 12, la familia. Y paso 13, siguiendo a Jesús. Empezamos con el paso 1, salvo. Contempla 16 preguntas. Esta es la mecánica que vamos a seguir para estudiar la palabra de Dios. El paso 1 lo vamos a dividir en 3 temas. Si tienes Biblia, te invito a me acompañes a buscar los versículos que voy a ir mencionando. Comenzamos. Paso 1, salvo. La vida pasada, la obra de Dios y la nueva vida. La vida pasada. Pregunta número 1. Según Efesios 2:1, ¿cuál era nuestra condición antes de que Cristo nos diera la vida eterna? Dice la palabra de Dios, Efesios 2:1, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta 1? Yo subrayé la palabra muertos. Esa era la condición que teníamos delante de Cristo antes de que Él fuera nuestro Salvador. Antes ustedes estaban muertos. ¿Por qué causa? De su desobediencia y sus muchos pecados. La pregunta 2 dice así, según Romanos 3:23, ¿ha pecado toda persona? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Está subrayado, todos pecaron, no dice algunos, la mayoría o poquitos, dice todos pecaron. La respuesta es, ¿toda persona ha pecado? Sí, toda persona es pecadora delante de Dios. El versículo que leímos anteriormente dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí somos todos pecadores o no somos todos pecadores? La respuesta sería, sí somos todos pecadores. Entonces, ¿cuál era la condición en que nos encontrábamos? Antes de que Cristo nos salvara, estábamos muertos en delitos y pecados, todos somos pecadores. Esa es nuestra vida pasada. La vida pasada. Pregunta 3. La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Vamos a ver qué dice San Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? La Biblia dice que estábamos condenados. ¿Por qué? Subrayé la palabra, dice el que no cree y el que no ha creído. Esta es la persona que se queda condenada. ¿Por qué causa se queda condenada? Por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta sería la respuesta. Seguimos con la siguiente etapa del paso 1, la obra de Dios. Ya vimos la vida pasada. Ahora vamos a ver la obra de Dios. La pregunta 4 nos dice, en Efesios 2:4-5, ¿cómo se describe a Dios? Efesios 2:4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cuál sería la respuesta en esta pregunta? ¿Cómo se describe a Dios? Está subrayado, dice, es rico en misericordia. La pregunta 5. Según este pasaje, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Según este pasaje, ¿qué ha hecho Dios por nosotros? Subrayé la palabra, nos dio vida. Eso es lo que Dios hizo por nosotros y nos la dio juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Seguimos con la obra de Dios. La pregunta 6. Según Romanos 5:8, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor?
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces la respuesta sería, ¿en qué forma nos muestra Dios su amor? Cristo murió por nosotros. Cuando amamos a una persona o alguna persona nos ama a nosotros, decimos, muéstrame tu amor, no tan solo con palabras, sino con hechos. Cristo nos dio su palabra y también con hechos nos amó. Él murió en una cruz por nosotros los pecadores. Seguimos con la obra de Dios. Lea Efesios 2, 8 a 9. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 nos dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios decidió que la salvación no es por obras. La pregunta 8, ¿somos salvos por? Y hay un espacio. Dice por medio de la, y hay otro espacio, según el versículo 8. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Volvamos a leer Efesios 2:8. Dice, porque por gracia. Aquí en la pregunta 8, la respuesta sería, somos salvos por gracia. Y dice, por medio de la, y tenemos subrayada la palabra fe, por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Don y dádiva, si buscamos en un diccionario, significa regalo. Algo que Dios nos regaló por medio de Jesucristo. Gracia significa regalo no merecido, lo cual quiere decir que Dios nos dio gratuitamente la salvación, aunque no la merecíamos. La salvación es un regalo de Dios. Seguimos con la obra de Dios. La pregunta 9 dice, ¿en quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? Según Gálatas 3:26, dice así, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿En quién debemos tener fe para ser hijos de Dios? Escrito está en Cristo Jesús. Lo subrayé para que podamos ver que entonces somos hijos de Dios. La pregunta 10 dice, diga en sus propias palabras qué es tener fe en Cristo. ¿Cuál sería la respuesta? Vamos a pensar un poquito. Es confiar que lo que Él hizo en la cruz es suficiente para salvar mi alma. Confiar que Él puede perdonar todos mis pecados, que la obra que Él hizo en la cruz es perfecta y que Él es Dios y es el único que puede perdonar todos nuestros pecados y regalarnos la vida eterna. Ya vimos la vida pasada, ya vimos la obra de Dios, ahora vamos con la tercera etapa de esta lección, la nueva vida. La pregunta 11 dice así, ¿con qué propósito vino Cristo según San Juan 10:10? Dice así, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Con qué propósito vino Cristo? Subraye, que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así lo dice la palabra de Dios y así es. La pregunta 12. ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo según San Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? ¿Qué ofrece Dios a quien recibe a Cristo? Dice su palabra que nos da la potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. La nueva vida. Seguimos con esta etapa. Dice la pregunta 13. Según San Juan 5:24, ¿qué sucede con la persona que recibe a Cristo? Dice la palabra de Dios, San Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí subrayé la palabra, dice, tiene vida eterna. Eso es lo que sucede con la persona que recibe a Jesucristo como su Salvador. La pregunta 14. Según Efesios 2:10, ¿para qué somos creados en Cristo? Efesios 2:10 dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, note que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Es muy diferente la palabra decir por obras. La Biblia dice para buenas obras.
Para eso fuimos creados, para hacer buenas obras que a Dios le agraden. Él nos salva por su obra que Él hizo en la cruz del Calvario y después Él nos usa para su reino y para su gloria, para hacer obras para que otros conozcan a Jesucristo. Seguimos con la nueva vida. La pregunta 15. Lea 2 Corintios 5:17. Estar en Cristo significa haberlo aceptado como Salvador. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? Vamos a ver qué dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta? Estar en Cristo significa haberlo aceptado como Salvador. Entonces, si alguno está en Cristo, ¿en qué se convierte? Subrayé la palabra nueva criatura es. La Biblia dice, las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Nos convertimos en una nueva criatura. Dios nos convierte en una nueva persona. La pregunta 16. La segunda parte del versículo 17 habla de cambios. Dice, he aquí todas son hechas nuevas. La segunda parte del versículo 17 habla de cambios en la vida. Ve algunos ejemplos de lo viejo. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿qué hacíamos antes de conocer a Jesucristo? Vamos a ver algunos ejemplos. Pues éramos mentirosos, decíamos muchas mentiras, a veces robamos lo que no es nuestro, nos encanta ser desobedientes, siempre vamos ahora sí con la desobediencia. Hacemos lo que a nosotros nos agrada, lo que nos gusta, sin importar lo que Dios piense de nosotros, por decir algunas cosas. Podemos hablar de más situaciones en las cuales estábamos antes de conocer a Jesucristo. Ahora vamos a dar unos ejemplos de lo nuevo. Podría ser, vamos a pensar un poquito, algo de lo que empezamos a hacer nuevo después cuando Jesucristo nos salva. Lo nuevo, una nueva forma de pensar. Ya no pensamos como pensábamos antes. Una diferente forma de actuar con obediencia. Dios nos hace obedientes, tratando de agradar a Dios. Ya cuando conocemos a Jesucristo, ya pensamos en lo que a Dios le agrada y lo que le desagrada. Ya no actuamos a la ligera. Sabemos cuál es el camino que Dios nos indica. Esta es una nueva vida en Cristo. En resumen, ya vimos la vida pasada, la obra de Dios y la nueva vida. Ahora dice la pregunta, con sus propias palabras, resuma el contenido de lo estudiado. ¿Cómo era mi vida sin Cristo? Pues vamos a pensar un poquito. ¿Cómo éramos antes de recibir a Jesucristo? La Biblia dice que estábamos separados de Dios porque causa nuestros pecados. Que estábamos, por así, condenados a una muerte espiritual, sin esperanza. Esta sería una respuesta. ¿Cómo era mi vida sin Cristo? Sin esperanza, perdida totalmente en un camino diferente, ahora sí, del que me lleva a Dios. ¿Qué hizo Cristo por mí? La segunda pregunta. De todo lo que hemos leído, dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué hizo Cristo por mí? La respuesta sería, murió por mis pecados. ¿Cómo se debe mostrar en mi andar diario la nueva vida que Dios me dio? Pues antes andábamos de acuerdo a nuestra forma de pensar, a nuestra carne, hacíamos lo que nos parecía a nosotros, lo que nos gustaba, sin importar si ofendíamos al prójimo o sobre todo sin importar si ofendemos a Dios. Pero después de que Él nos salva, después de que entendemos lo que Él hizo por nosotros, ahora Él mora en nuestros corazones. Cuando le recibimos como hijos de Dios, su Espíritu Santo nos muestra el camino. Ahora, ¿cómo podemos andar de acuerdo a esta nueva vida? Yo creo que sería un andar diferente, un andar diario en Cristo Jesús, haciendo lo que a Él le agrada, amar a Dios y también amar a nuestro prójimo, porque estos son los dos mandamientos que a Dios le agradan, que amemos sobre todas las cosas a Dios y también amar a nuestro prójimo. Escriba falso o verdadero. Estas tres preguntas están al principio del estudio, pero lo dejamos para el final. Después de leer los textos bíblicos, ahora sí podemos tener una respuesta.
Para ser salvo, solo necesito creer que Dios existe, dice Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Aquí no dice que solamente por creer, dice que hay que creer, pero también hay que tener fe en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Su obra fue perfecta. No es tan solamente saber que existe y ya, no, es poner nuestra confianza en Él, reconocer que Él es Dios y reconocer que Él murió por nuestros pecados y que Él es suficiente. El pecado causa una separación entre Dios y el hombre. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí sería verdadero. El pecado separa al hombre de Dios. Soy salvo por asistir a la iglesia y hacer cosas buenas, dice Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Podemos ir a la iglesia, podemos hacer cosas muy buenas delante de nuestros ojos, no delante de Dios. La Biblia dice, no es por obras, no es por lo que hagamos, es por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la obra que nos salva. Confiar en lo que Dios hizo, en su obra. Y ahí, dice la palabra de Dios, seremos salvos. Oramos para terminar. Padre, gracias por el inicio de este discipulado. Gracias por las personas que están viendo este video. Bendíceles en cada área de su vida. Tú conoces a cada una de ellas. Permíteles crecer en tu palabra y conocerte más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó este video, dale un me gusta para que llegue a más personas. Suscríbete a este canal y comparte con otros este video.